Comenzó en Venezuela el juicio contra el líder opositor Leopoldo López. Tras una audiencia que duró más de 5 horas, el tribunal anunció que este proceso va a continuar el próximo 6 de agosto. López permanece detenido desde el 18 de febrero por los hechos violentos registrados durante las manifestaciones antigubernamentales del 12 de febrero. NTN 24 en Caracas con nuestro corresponsal Oliver Fernández, quien tiene el desarrollo de esta información. Oliver, un buen día. Muy buenos días, Ruth, y a toda nuestra teleaudiencia. Así es, por 5 horas se prolongó esta audiencia de juicio a Leopoldo López, una audiencia que estuvo signada por prohibiciones. Se le prohibió a la diputada María Corina Machado, así como también al alcalde del municipio de Latillo, al este de la ciudad de Caracas, David Smolansky, a que pudieran ingresar a este juicio que debió ser oral y público. También pudimos conocer, recordemos que NTN 24 estuvo dentro de este juicio y pudimos conocer que dentro de lo que hablaban los abogados acusadores hacia Leopoldo López fue un discurso prácticamente político. Se dijo que Leopoldo López pasó de ser un dirigente político a criminal. Parte de estas declaraciones fueron, o digamos, parte de este juicio. Estos fueron los argumentos que se esgrimieron por parte de la acusación hacia Leopoldo López. También este juicio continuará para el próximo 6 de agosto, que es cuando se tiene previsto que continúe este juicio, que por lo menos se pudiera prolongar por 3 meses más. Vamos entonces a ver el siguiente trabajo. En el Tribunal 28 de Caracas se escucharon de nuevo las palabras del opositor Leopoldo López. Durante el interrogatorio al que fue sometido por los fiscales, López acusó al oficialismo y al Ministerio Público de querer pasarle factura por su posición política. Maduro tiene que liberar a Leopoldo López y a los estudiantes. Eso es lo que tiene que hacer Maduro, no declarar. Tiene que dar la orden de liberación y tiene que demostrar que hay verdad en Venezuela y justicia. Nos enfrentamos a una justicia injusta porque están amenazados por Maduro. Hoy me siento orgullosa de Leopoldo López, más que nunca. Esto es muy duro para nosotros, es muy duro como familia, es muy duro para toda Venezuela porque sé que es un sentimiento nacional lo que nosotros estamos viviendo. Sé que todos tienen en el corazón a Leopoldo y a los estudiantes que están presos. Los abogados del opositor insistieron en sus denuncias sobre un proceso injusto y una violación al debido proceso. La Fiscalía no aceptó ninguna de las pruebas con las que se buscaba demostrar la inocencia de López. Por el contrario, recibió 56 testigos, expertos, videos y estudios del Ministerio Público en los que se comprobaría que el político incurrió en los supuestos delitos de asociación para delinquir, incendio en grado determinador, daños a la propiedad pública e instigación pública. Ya se le dio inicio formal a la etapa de juicio oral y público en esta sesión introductoria, que es la que corresponde al día de hoy, en donde el Ministerio Público presenta sus argumentos, la defensa presenta los suyos y pues los acusados rinden sus exposiciones. Nosotros hemos sido coherentes con nuestra línea jurídica de acción, coherentes en insistir ante la jueza de juicio de que la acusación fiscal contiene debilidades, incoherencias, falencias y aplicación incorrecta del derecho penal. Y bajo tales parámetros hemos insistido que esa acusación deba ser inadmitida por razones de índole estrictamente jurídico y procesal. Los defensores de López solicitaron una recusación, medida para que la juez del Tribunal 28 de Control se apartara de la causa por haber adelantado opinión. Ella misma decidió y la rechazó. En medio del mismo proceso penal, los defensores apelaron en una instancia superior. Esperan que la Corte Tercera de Caracas tome una decisión ajustada a derecho y que ordene la recepción de pruebas de la defensa. A la salida del tribunal, el papá de Leopoldo López respondió a las declaraciones de Nicolás Maduro en las que insistió que el político debe ser sentenciado y pagar por los hechos violentos registrados durante las manifestaciones antigubernamentales del pasado 12 de febrero. Señor presidente Maduro, por favor, lea la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los 3 poderes son autónomos e independientes. No se puede tener injerencia en el Poder Judicial desde el Poder Ejecutivo. Y en Venezuela, afortunadamente, aunque no se crea, un preso es inocente hasta que se le compruebe lo contrario. La juez 28 de Control de Caracas, Susana Barreiro, determinó que tras el término de la primera sesión, el juicio continuará el próximo 6 de agosto. Se estima que el proceso contra López se prolongue hasta por 4 meses.
Bueno, Ruth y amigos televidentes, la sorpresa de la noche fue la liberación de Marcos Coelho, luego que la juez 28 Susana Barreiros, aproximadamente a las 9:30 de la noche, decidiera entonces liberar esta boleta para que entonces Marcos Coelho, quien llevaba desde el pasado 12 de febrero privado de libertad junto con otros 2 estudiantes, pudiera entonces salir en libertad. Lo que sí no se pudo fue conocer la liberación de Holdad. Recordemos que es otro de los estudiantes que también está preso del pasado 12 de febrero y lamentablemente él sí quedó detenido dentro de lo que es las inmediaciones de la policía de Chacao, que es donde también estaba Marcos Coelho. El abogado Rigoberto Quintero considera que todos los estudiantes deben salir en libertad porque ellos lo que estaban era sencillamente defendiendo un derecho constitucional como es el derecho a la protesta, el derecho a exigir mejoras para un país y sobre todo seguridad. Recordemos que todas estas protestas comenzaron por parte de los estudiantes por la inseguridad que se ha ido viviendo en todos los centros universitarios del país, en las universidades del Táchira, en la Universidad del Zulia, en la Universidad Católica Andrés Bello, así como también en la Universidad Santa María. Recordemos que todo esto comenzó por esta inseguridad que lamentablemente ha tocado al movimiento estudiantil venezolano. Vamos a escuchar entonces parte de las declaraciones del abogado Rigoberto Quintero. No hay ningún elemento que la juez pueda tener para condenar a Leopoldo López y a los demás estudiantes, porque la Fiscalía no presentó ningún elemento que le permita a la juez convencerse de que hubo un delito. Sin embargo, la defensa fue muy brillante, la postura y la declaración del doctor Leopoldo López fue realmente extraordinaria, un hombre sumamente preocupado por el país. Nosotros no estamos jugando con un derecho en Venezuela, sino que estamos luchando porque se reivindique el Estado de Derecho en el país, por lo tanto no lo invocamos, sino que por el contrario, la posición de la Fiscalía es política y nosotros los abogados no jugamos con política. Ayer también se realizó la audiencia de Zairán Rivas. No se consiguieron elementos para llevarla a juicio, sin embargo, habrá que reordenar esta acusación y entonces esperar qué será lo que hará entonces la Fiscalía o el Ministerio Público para tratar de llevar a juicio entonces a Zairán Rivas. Es lo que han dicho los expertos en políticas, así como también los juristas. Ellos han asegurado que si no hay elementos, no conciben cómo Zairán Rivas no fue dejada en libertad. Vamos a escuchar entonces parte de su madre, quien le pide a Nicolás Maduro la liberación de su hija. Esta noticia a la familia. Bueno, la verdad que la noticia ha sido bien difícil. Bien difícil porque yo aspiraba de que hoy mi hija iba a salir en libertad y libertad plena. Libertad plena porque no es justo de que una muchacha, excelente hija, excelente estudiante, no tiene cargos para tenerlas allí encerradas. Y no sé qué tantas averiguaciones es lo que puede hacer el gobierno, que no ha conseguido todavía la indicada para poder soltar a Zairán y a sus otros compañeros que están con ellas allí en el SEBIN. Por favor, ya está bueno, están castigándonos demasiado. La diputada María Corina Machado también se pronunció y ella asegura que no puede ser posible que los estudiantes, por defender la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sencillamente estén privados de libertad. Son 117 estudiantes los que aún continúan en algunas cárceles peligrosas de Venezuela, una de las más peligrosas de América Latina. Y la diputada María Corina Machado asegura que están siendo perseguidos sencillamente por disentir del gobierno y por supuesto por protestar por la ola de violencia, por la escasez, por el alto costo de la vida, por un país petrolero que lamentablemente ha sido empobrecido, por 20.000 millones de dólares que se robaron de Cadivi y que aún no hay culpables. Vamos a escuchar entonces también parte de las declaraciones de la diputada María Corina Machado. Leopoldo López y los estudiantes son inocentes, pero más que inocentes. Leopoldo López y los estudiantes, los alcaldes y tantos otros venezolanos perseguidos hoy en día, lo son porque han ejercido, de acuerdo a su conciencia y de acuerdo a nuestra Constitución, un mandato
de defender los derechos de todos los venezolanos. En este juicio se resume todo, la decadencia de un régimen. Se ve la forma como han pretendido sembrar el terror en jueces, fiscales, empleados públicos, que al final terminan siendo ellos presos políticos también. Pero se pone en evidencia que este régimen está ya en una fase terminal. También los estudiantes del Estado Táchira, el movimiento estudiantil del Estado Táchira está denunciando presuntos maltratos y torturas por parte de la policía de esta entidad que queda al occidente de Venezuela. Vamos a ver entonces el siguiente trabajo. Moretones y escoriaciones pueden apreciarse en la espalda y piernas de Fernando Márquez, estudiante de Derecho de la Universidad Católica del Táchira y dirigente juvenil del partido Voluntad Popular. Márquez afirma haber sido víctima, junto a otro estudiante, de torturas por parte de los funcionarios policiales que los detuvieron durante las protestas del pasado 17 de julio. El día que nos atraparon a mi compañero Javier y a mi persona, nos torturaron todos los funcionarios, nos golpearon más de 15 personas, incluso a mí me dieron la electricidad con lo que llaman los tábanos en todas las partes del cuerpo, incluyendo mis partes íntimas, donde me desmayé del dolor causado por parte de los funcionarios de Politáchira. Y no solamente fue un maltrato físico, sino un maltrato psicológico, donde me decían que yo iba a pagar por crímenes que no he cometido. Fernando Márquez, quien también estuvo en la huelga de hambre frente al Consulado de Colombia en San Cristóbal, recalcó el hecho de ser estudiante y no delincuente. Señores funcionarios, señor gobernador, nosotros somos estudiantes, no somos ninguno delincuente. Somos estudiantes conscientes que conocemos cada uno de nuestros derechos y nosotros estamos apegados a la protesta pacífica y constitucional. No entiendo por qué nos persiguen. Destaca no tener responsabilidad alguna en la quema de los vehículos policiales, hecho por el cual trataron de incriminarlo. Seamos sinceros, señor gobernador, el único culpable de lo que sucedió con las motos, con las patrullas, fue usted mismo por omisión, porque no fue capaz de cuidar a los bienes del Estado. El dirigente juvenil de Voluntad Popular hizo un fuerte llamado al subdirector de la Policía del Táchira, Wilmer Beltrán. Que le deje mentir al pueblo tachirense, deje de mentirle a los tachirenses, dígale la verdad, lo que usted manda hacer a los funcionarios. A nosotros no se nos ha olvidado, porque los estudiantes no tenemos memoria corta, a nosotros no se nos ha olvidado lo que usted le hizo a Angeli Pernía, lo que usted le mandó a hacer a la joven que fue maltratada. Refiere Márquez que tienen identificados a los agentes policiales que les causaron los tratos inhumanos. El que me llevó a mí en la moto, antes de montarme en la moto, me electrocutó 4 veces con los tábanos y nosotros tenemos el nombre en las actas de los funcionarios que nos llevaron hacia Politáchira, que antes de entregarnos nos golpearon bastante. Los estudiantes torturados presentarán la denuncia ante la Fiscalía 20 del Ministerio Público en los próximos días. Habrá que esperar entonces para el próximo 6 de agosto cuando se retome este juicio a Leopoldo López, también lo que pasará con Zairán Rivas y el resto de los 117 estudiantes que aún continúan privados de libertad, sencillamente por ejercer su derecho constitucional a la protesta. Para hoy se tiene previsto que el movimiento estudiantil se concentre en la Plaza Alfredo Sadel, ubicada al este de la ciudad de Caracas. Ellos, al parecer, van a leer un comunicado. Seguramente también estará allí Marcos Coelho, el estudiante que fue liberado anoche aproximadamente a las 9:30 de la noche, luego que Leopoldo López pidiera a la juez 28 Susana Barrieiros que los liberara, que ellos no tenían absolutamente nada que ver con lo que había pasado el pasado 12 de febrero en las inmediaciones de la Fiscalía General de la República. Recordemos también que son aproximadamente unos 19 videos con los que cuenta la defensa de Leopoldo López y que hasta ahora no han podido ser descargados o admitidos por parte del Ministerio Público. Ellos no han querido admitir esto y por supuesto los juristas han asegurado que esto es una aberración jurídica, toda vez que no se ha permitido que la defensa de Leopoldo López pueda entonces descargar. Son más de 100 pruebas que tienen en su haber, donde presuntamente dan cuenta de la inocencia de Leopoldo López, de esto que se le acusa, que son 4 delitos, entre ellos instigación pública, así como también incendio en grado de determinador. Todas estas pruebas las tiene la defensa, el abogado Juan Carlos Gutiérrez, y lamentablemente no han podido ser descargadas. Entonces ellos no entienden cómo se puede ir a un juicio si no te puedes defender. Es la información que manejamos desde acá, desde Caracas, Venezuela, y con ella lo vamos a invitar a que continúen con más allá en nuestro Centro Internacional de Noticias.